tardes a todos. Lo primero presentarme y agradecer sobre todo a los organizadores de la sesión, que creo muy interesante en realidad, ¿no? Y todos estos temas emergentes que ya creo que deberíamos dejar la palabra emergente para convertirse en realidad, ¿no? Como hemos ido viendo durante las ponencias de toda la mañana. Efectivamente, yo voy a hablar cómo estamos nosotros desde Quirón Prevención intentando transformar realmente la salud y lo que a ver si me dejo vale, aquí estamos. ¿Cómo estamos intentando transformar desde Quirón Prevención utilizando todos los datos de los que disponemos en nuestra base de datos, la salud de los trabajadores y en este caso que también está relacionado, ya os contaré también sobre eso, qué datos tenemos, las enfermedades profesionales que se van produciendo también los trabajadores. En primer lugar, lo que vamos a ver son datos, lógicamente, fundamentalmente, ¿no? Nuestra base de datos es absolutamente inmensa, ahora os contaré datos, os contaré volúmenes, mejor dicho. Y con eso tenemos un potencial para trabajar enorme. De ahí podemos ir realizando descubrimientos que hemos ido trabajando con nuestro departamento de I+D también en los últimos años y hemos ido incorporando esos descubrimientos como mejoras también en nuestros propios exámenes de salud. Entiendo que conocéis Quirón Prevención como servicio de prevención ajeno. Tenemos unas 180.000 empresas, más bien clientes, y realizamos más de 2 millones de exámenes de salud al año. También veremos luego una parte en qué deriva todos estos descubrimientos y todo el análisis que realizamos de nuestros datos, qué deriva en campañas de empresa saludable y cómo afrontamos nosotros esas campañas de empresa saludable. Y por último, pues veremos los avances en investigación que estamos haciendo también en el sentido de la utilización también de la IA para hacer mejores y mayores descubrimientos en nuestros datos. Nosotros hace ya unos años nos planteamos un cambio de paradigma de salud laboral, que era nuestro negocio core, lógicamente, y lo que realmente es para lo que estamos acreditados, avanzar un paso más allá hacia salud individual, ¿vale? Porque entendemos que la salud del individuo realmente es una y no se puede separar, o en muchas ocasiones muy difícilmente separar esos ámbitos de lo laboral con lo individual. Y en muchas ocasiones, además, también nos está influyendo perfectamente qué tenemos en la parte laboral, en la parte ocupacional, con la parte individual. Incluso cuando hablamos también de temas de psicoemocional, por ejemplo, y cosas por el estilo, en muchas ocasiones están íntimamente ligados. Datos. ¿De qué disponemos nosotros en nuestras bases de datos? Pues, como ya les adelantaba, realizamos más de 2 millones de exámenes de salud al año. De hecho, este año 2024 terminaremos pues prácticamente seguro con más de 2,2 millones de exámenes de salud al año. Esto es un volumen absolutamente brutal de datos. Probablemente, con seguridad sea la base de datos de salud, de datos sanitarios más grande de España, eso con seguridad, pero probablemente también lo es de toda Europa. Porque no hay agregado tantos datos en una única base de datos como la que afortunadamente disponemos nosotros, ¿no? Por la realización de estos exámenes de salud. Si juntásemos realmente al final todos estos datos de 2 millones de exámenes de salud y los vamos poniendo año tras año, nos da al final un volumen, como os decía, ingente de datos, que además tiene una característica muy importante, y es que son datos de personas teóricamente sanas. Porque cuando los trabajadores venís a haceros un examen de salud, un reconocimiento médico con nosotros, no presentáis ninguna patología concreta a priori, ¿vale? Que sin embargo, con las bases de datos sanitarias habitualmente, el inconveniente que tienen, entre comillas, es que tú cuando acudes al hospital, a cualquier centro de salud, es porque estás con un evento, con alguna alteración, ya, y vas realmente a mirarte cómo solucionar esa alteración, ese evento. Nosotros en un principio son personas sanas.
Los datos, lógicamente, que utilizamos para realizar todos nuestros estudios están anonimizados y esto ponemos especial hincapié en ello porque en realidad para hacer todo lo que realizamos a posteriori con estos datos no nos interesa concretar en la persona que ha tenido ese evento, esa alteración, sino lo que nos interesa realmente analizar son esas evoluciones, esas tendencias que realmente se van dando en los datos. Y una cosa también muy importante que tenemos en nuestra base de datos es que son datos estructurados. Justo lo escuchaba ahora también a Tetiana, que la IA va a funcionar mucho mejor, lógicamente, con datos estructurados. A los médicos en los exámenes de salud, claro que les gusta escribir y habitualmente es un colectivo que lógicamente les gusta aportar, ¿no? y quieren, lógicamente, siempre desarrollar sus conocimientos, ¿no? Pues sobre lo que están realizando. Pero nosotros les exigimos realmente que al final, previamente, esos datos estén grabados en una estructura y vayan seleccionando realmente unos desplegables, vamos a llamarlos, ¿vale? Que vayan seleccionando realmente cuáles son los resultados de cada una de las pruebas que se van realizando en el examen de salud. Con lo cual, luego, a la hora de analizar, es verdad que nos resulta mucho más sencillo en esto. Con todo esto, al final, ¿qué conseguimos? Que tengamos para cada uno de los parámetros que analizamos entre 6 y 11 millones de muestras o de datos por cada uno de esos parámetros. Y ya os digo que esto al final es un volumen absolutamente ingente y que nos hace que en muchas ocasiones las conclusiones que podamos sacar de nuestros estudios se puedan extrapolar con perfecta certeza a la población general, porque además ya os decía también antes que estamos hablando de datos de personas teóricamente sanas. Si analizamos los datos realmente de 2018 a 2024, todos los meses vamos generando un nuevo volumen de datos al orden más o menos de unos 200.000 exámenes de salud realizamos al mes prácticamente. Nuestra base de datos se sigue incrementando exponencialmente. Todos los estudios que realizamos podemos realizarlos también y de hecho es una cosa muy interesante de analizar por franjas de edad, porque vemos que cada una de las interacciones, cada uno de los parámetros que vamos mirando no se comportan igual dentro de cada una de estas franjas de edad. Pero sí que es verdad que tenemos una limitación en ese sentido a la hora de analizar y a la hora de extrapolar a población general, no solo población laboral, y es que lógicamente nuestros datos están definidos por la edad laboral, ¿vale? En principio empezaría de los 18, tenemos algún dato por debajo de esta edad, de los 16, porque lógicamente también podría haber algún individuo que empezase algo por debajo de los 18. Y luego por encima de los 65, pues tenemos mucha menos muestra que de los otros tramos de edad, pero cada vez va habiendo más también, ¿no? Porque, como sabéis también, la edad de jubilación se va retrasando cada vez más. Y luego una cosa muy interesante, y que voy a enseñar ahora dentro de nada también a analizar, es la reducción por meses de esos datos. Y influye mucho en el mes que estemos analizando el dato, que realmente va a ser totalmente diferente el valor de cada uno de los parámetros dependiendo del mes y veremos y entenderéis perfectamente ahora cuando os enseñe también el por qué es diferente en cada uno de los meses. Bueno, aquí os quería enseñar directamente sobre una herramienta que tenemos para poder ir analizando. En la que vamos agregando nosotros todos los datos y podemos hacer múltiples filtros y múltiples segmentaciones también de edades, sexos, provincias, para ver también esas diferencias que hay incluso a nivel geográfico de los resultados. Y por años, que por el momento vamos a quedarnos, cuando tenemos datos hasta que empezamos en 2014 a generar esta base de datos, vamos a quedarnos con años más recientes, que ya es mucho, desde 2018. Aquí os enseño lo que nosotros vamos también analizando con nuestro equipo de medicina del trabajo y con nuestro equipo de I+D en medicina, para ver realmente dónde tenemos que poner el foco en ese sentido a la hora de analizar posibles alteraciones. Os estoy enseñando resultados de pruebas analíticas, las principales que realizamos en la analítica del examen de salud.
donde se definen en rojo los porcentajes de alteración superior, y en negro sería la normalidad y en verde estaríamos por los porcentajes de alteración inferior. ¿Vale? Si vemos, por ejemplo, el dato de colesterol o el dato de glucosa, bueno, me quedo con el dato de colesterol para que veáis, tenemos un 53% de muestras alteradas de forma superior. Esto quiere decir que el 53% de las analíticas que hacemos están con un valor superior a 200 en este caso, que sería el valor de referencia máximo del colesterol actualmente. Ahí estamos viendo que entre estos años que estaba seleccionando, entre 2018 y 2023, tenemos prácticamente 11 millones de muestras, 10.987.000. Y de esas 11 millones de muestras, 5.800.000 tienen alteración del colesterol. Para que os deis cuenta, al final, esto nos sirve de forma muy sencilla para ver dónde poner el foco en ese sentido. Si nos quedamos en este caso con la glucosa, que es lo que os quiero destacar ahora, lo que vemos es que el 5% o algo superior, por los decimales de ese 5%, del total de muestras que estamos teniendo entre estos años, están alteradas. Y claro, en porcentaje puede no parecer demasiado, pero en realidad sí lo es cuando miramos cuál es el volumen. Estamos hablando de un total de muestras de 8 millones de muestras, con 370.000 analíticas en las que tendríamos una alteración de la glucosa, quiere decir que está con la glucosa por encima de 110. Vuelvo a la presentación. En el caso concreto de la glucosa, comenzamos a ver en 2021 y os voy a enseñar realmente cuál ha sido la evolución de esta glucosa, si lo vemos por años. Empezamos a ver desde 2018 que los valores de glucosa, aquí tenemos todos los exámenes de salud realizados en 2018, 19, 20, 21, se van incrementando año a año el valor medio de la glucosa de todos esos exámenes de salud, se va incrementando año a año prácticamente un punto. Y esto nos puso en alerta y nos puso en el foco de decir, se está hablando ya de una posible pandemia de diabetes tipo 2 por alteración de glucosa, que cada vez hay más población que va a estar sufriendo esta alteración, y efectivamente nosotros lo veíamos perfectamente en nuestros datos y veis ahí que es 1 millón de muestras, más de 1 millón de analíticas de glucosa, en el caso de 2021 1.600.000, que se iban incrementando. Luego ya en el 2022 es verdad que ese incremento se redujo y en el 2023 incluso bajó algo, aunque bajó 6 décimas, ¿vale? Tampoco es, aunque veis ahí que la pendiente realmente es menor que la que ha ido subiendo en estos años. Si realmente vemos estudios de glucosa publicados, pues vemos que realmente se está convirtiendo en un problema de salud pública incluso. Por lo cual, por los resultados de 2021, 1.800.000 personas que habían hecho exámenes de salud, identificamos una subpoblación de 20.000 personas, que 20.000, frente a los datos que os estoy dando anteriormente, pueden parecer pocas, pero realmente son muchísimas para cualquier estudio que veáis publicado. Seguro que aquí hay gente que ha participado incluso en estudios similares. Que veamos con 1.000 personas ya son realmente 1.000 personas, serían muchas personas para cualquier estudio que se realice. Nosotros estábamos identificando aquí una población de 20.000 personas en las que adicionalmente a la glucosa les habíamos medido también la hemoglobina glicosilada. Esto habitualmente se realiza para ver la evolución de cómo se está gestionando la insulina realmente en nuestro cuerpo, cómo está gestionando la insulina en nuestro cuerpo. Porque al final la determinación de glucosa que aparece en cualquier analítica general nos da una foto puntual de en ese momento cómo tenemos la glucosa, pero es verdad que esa foto puntual no tiene por qué ser identificativa de cómo gestiona la insulina en nuestro cuerpo, ya que puede haber sido por algo puntual, que como hayamos pasado ese fin de semana, como estemos durmiendo, o por cualquier otro factor que te esté influyendo en ese sentido. Aún así, identificamos 20.000 personas que la habíamos hecho hemoglobina glicosilada para ver en los últimos 3 meses realmente cómo estaba comportando la insulina en su organismo,
De estas 20.000 personas, el 78% correspondían a hombres y el 22% a mujeres. Y lo que nos dimos cuenta es que a pesar de, había 8.600 personas, a pesar que tenían el azúcar en sangre normal, la glucosa, esa glucemia, la tenían normal, no aparecían en ese 5% que se llamaban antes de alterados, el 27% presentaban cifras de hemoglobina glicosilada alteradas, de las cuales el 25% estaban en niveles de prediabetes e incluso un 2% ya en niveles de diabetes plena, por encima de 126 que serían. Entonces, este hallazgo fue muy representativo porque nos dimos cuenta que aún teniendo una analítica por la glucosa normal, podía ser que existiesen estos casos en el que se presentaba esta diabetes o prediabetes del 10%, y en un 94% de ese 27% ni siquiera conocían o desconocían totalmente que estaban frente a este riesgo. Desde el punto de vista epidemiológico, como ya se adelantaba, la diabetes es una de las patologías de mayor prevalencia y además con mayor mortalidad, con tasa de muerte por enfermedad en un tiempo determinado. Esto es un verdadero problema de salud pública. Y por ello estudiamos la posibilidad de realizar una nueva determinación que nos dijese, que estuviese vinculada a nivel de glucosa y triglicéridos en sangre y que nos dijese, sin necesidad de hacer una prueba adicional, si realmente podíamos explorar esos casos en los que la glucosa era normal y, sin embargo, sí que había un problema de diabetes o diabetes. Esto fue mediante la resistencia insulínica. Con una fórmula de resistencia insulínica que ya está en publicaciones de años anteriores, podemos relacionar triglicéridos y glucosa y destacar al final realmente esos datos. Hicimos, con los datos que ya teníamos de 2022, hicimos el cálculo para todos aquellos sujetos que teníamos triglicéridos y glucosa, que eran 300.000 sujetos, más de 300.000 sujetos, como veis aquí, y vimos que efectivamente tenían resistencia insulínica alterada en más de un 23%. Y esto se acentuaba incluso más en rango de edad de 40 a 59 años, sobre todo en hombres, pero también en mujeres. Al final, lo que vimos es que, aun teniendo la resistencia insulínica alterada en este 23%, había un 16% prácticamente que la glucosa estaba por debajo de 110, que es el valor límite que se tiene habitualmente en este análisis. Incluso había un 6% que tenían glucosa por debajo de 90. Esto quiere decir al final que si nosotros nos hubiésemos quedado únicamente en hacer la analítica, el parámetro de glucosa, todos estos sujetos nos estaríamos identificando que puede haber un problema ahí de prediabetes tipo 2. ¿Vale? ¿Qué hicimos en ese sentido? A partir del 2023 incluimos en nuestros exámenes de salud este nuevo índice, que al fin y al cabo es una fórmula, por lo cual no supone tampoco realmente un mayor coste. Sí que tuvimos que al final negociar con laboratorios para que nos incluyesen también el parámetro de triglicéridos en prácticamente todos nuestros exámenes de salud y poder realizar este parámetro de resistencia insulínica y así aflorar todos estos que estaban quedando realmente. Y este es un ejemplo que os quería mostrar de cómo, analizando los datos, al final transformamos qué es lo que contiene nuestro examen de salud para aflorar nuevos problemas. En el caso del hígado graso estábamos en una situación muy parecida realmente. El hígado graso no alcohólico afecta a 1 de cada 4 personas y el problema sobre todo del hígado graso es que es una enfermedad silenciosa y con muy pocos o ningún síntoma. Además, el problema que se nos suma aquí es que para la detección de este hígado graso tiene que habitualmente ir acompañado de una ecografía. Y esto, a la hora de realizar un examen de salud, pues no es viable realizar ecografías en todos los sujetos que pasan por examen de salud en nuestras instalaciones. Vimos realmente, sí que teníamos una subpoblación de 3.000 sujetos en los que sí que se habían hecho ecografías, de esos 2 millones que pasan al año, pues 3.000 sí que se habían hecho ecografías por alguna otra causa, y vimos que efectivamente el porcentaje que tenían esteatosis que estaban identificadas en estas ecografías correspondía con ese 1 de cada 4 personas, que es el 27% que efectivamente padecen o están en preliminares de padecer esta enfermedad. Entiendo ya que efectivamente se cumplían los criterios que tienen muchísima incidencia en población, nuestra área de I+D pues hizo una búsqueda, igual que hizo con resistencia insulínica anteriormente, hizo una búsqueda
de índices publicados que sin necesidad de pruebas invasivas, primero ecografía y luego incluso biopsias, pusiesen de manifiesto esta enfermedad en estadios tempranos. Y comprobamos con los datos que ya tenemos en nuestra base de datos que efectivamente este índice que se proponía en publicaciones anteriores cumplía con la especificidad que queríamos que cumpliese para poder detectar esta enfermedad. Una vez que vimos que efectivamente se cumplía, aplicamos este nuevo índice, ya lo estamos aplicando en todos los exámenes de salud que realizamos en 2024. Este índice que ahora estamos ya realizando los exámenes de salud de 2024 es el índice FLIC, que es el que relaciona a través de triglicéridos, índice de masa corporal, perímetro abdominal, las transaminasas, con una fórmula muy sencilla y únicamente el dato realmente que nos pone en el manifiesto que puede existir este hígado graso sin necesidad de tener que realizar una ecografía. Y efectivamente, con los datos que teníamos en el 2023, vimos que efectivamente cuando se producía un FLI alterado en estos 3.000 sujetos que habíamos analizado que tenían ecografía y que habíamos identificado que sí que tenían esteatosis en esta ecografía, tenían hígado graso en esta ecografía, efectivamente el índice en un 48, casi un 49% salía alterado. Un 36% sale indeterminado, que es al final el parámetro que nos están dando de definición del propio índice, y el único problema que tenemos es que aún así hay un 15% en el que saliendo este índice FLIC normal, la ecografía, si hiciésemos una ecografía, sí que saldría alterada. Pero bueno, estamos aflorando en cualquiera de los casos un porcentaje muy, muy importante aplicando este índice y sí que es verdad que se nos escapan unos pocos, pero que en cualquiera de los casos, sin aplicarlo, desde luego, pues se nos escaparían la totalidad porque, como os decía, no tenemos posibilidad de hacer ecografías en todos los exámenes de salud actualmente por tiempo y por, al final, recursos que habría que invertir en ello. Os quiero enseñar también más alteraciones que vamos detectando con nuestra herramienta. Y en este caso os enseño la evolución, os enseñaba antes evolución de glucosa y os enseño en este caso la evolución de colesterol por años, también desde el 2018 en adelante hasta 2023. Si vemos el caso del colesterol, nos pasa algo muy parecido que en el tema de la glucosa. Año tras año estamos viendo, del 2018 al 2019 sí que es verdad que se produjo una bajada. Nosotros sí que es verdad que también en este periodo tuvimos agregación de diferentes datos de diferentes laboratorios. Ahora actualmente estamos trabajando y hemos trabajado durante todos estos años únicamente con 2 laboratorios. Anteriormente trabajamos con más laboratorios y achacamos a que realmente los reactivos de esos laboratorios pues, al final no encuentran la misma especificidad y por eso probablemente el dato disminuye. Porque luego a partir de 2019, incluso con pandemia de por medio, vemos que el colesterol va aumentando año tras año también de la misma manera. Y sobre todo lo que quiero hacer poco aquí, que antes os decía también que cómo podía influirnos el análisis por meses, os quiero hacer poco también aquí de cómo influye el mes donde miramos realmente el dato. Veis aquí una curva de los meses, desde enero a diciembre, y que probablemente no podéis contestar, pero muchos estaríais ya o estaréis pensando cómo se produce y cómo evoluciona el colesterol dependiendo en el mes que nos encontremos, ¿no? Vemos claramente al final aquí que aquí están agregadas todas las muestras de colesterol de enero de los años 2018 a 2023, es decir, todos los eneros, el enero de 2018, el enero de 2019 y así hasta el 2023. Con 800.000 muestras, por ejemplo, aquí para enero. ¿Vale? Partimos de un colesterol altísimo porque hemos salido de las Navidades y hemos tenido un montón de comidas y celebraciones en las que hemos puesto mucho menos cuidado. Comienzan las dietas, ¿verdad? Aquí es el mes de los propósitos, totalmente. Comienzan las dietas, disminuye este colesterol drásticamente de enero, febrero, marzo. En abril ya empiezan a flojearnos ese propósito, ya comienza nuevamente a incrementarse y además porque tenemos algo importante que nos influye muchísimo, que es la Semana Santa también. Semana Santa al final, pues lógicamente vamos de vacaciones y otra vez nos olvidamos un poco, pero bueno, luego vemos que el verano está a la vuelta de la esquina, operación bikini,
seguimos disminuyendo hasta julio, ¿verdad? Donde se produce el pico más bajo en todos los años, aquí están acumulados todos los años, pero si fuésemos viendo individuales de año a año, tendríamos exactamente el mismo dato, que julio es el mes más bajo de colesterol con mucha diferencia, y luego pues llegar a las vacaciones, pues las vacaciones hay que disfrutarlas, ¿no? Y ya pues básicamente pues, nos vamos dejando llevar a agosto, septiembre, donde en septiembre la vuelta de vacaciones también es mes de dietas por excelencia, para rebajar todos los excesos de las vacaciones, bajamos algo, pero luego rápidamente otra vez, noviembre y diciembre ya cuando nos empezamos a juntar con todos los amigos, compañeros, comidas, cenas, etcétera, pues nuevamente vamos subiendo sin ninguna duda de esa manera, ¿no? Hasta que llegamos otra vez al pico. Si esto lo vemos separado por sexo, separado por género, la verdad es que se comporta de una forma muy similar a los hombres y las mujeres. Incluso lo que vemos es que las mujeres han tenido un incremento realmente mayor, veis que las curvas se van juntando en los años, ¿vale? Van teniendo un incremento mayor de colesterol y si esto lo bajásemos a meses, como hemos hecho antes también, pues es verdad que la evolución realmente de cada uno de los meses pues es muy, muy similar, llegando a bajar algo más y siendo a lo mejor con mejores propósitos en dietas hasta marzo ese colesterol en el caso de las mujeres y en el caso hasta julio también de la misma manera, pero subiendo mucho más rápido en el periodo vacacional hasta septiembre de esta manera. Si vemos este evolutivo por edades, por rangos de edades, vemos también que prácticamente en todos los años lo que tenemos es cuanto más joven el colesterol está más bajo, pero según va evolucionando la edad, las curvas de colesterol, como veis, están cada vez más arriba. No se cumple, eso sí, en los últimos tramos, porque en el último tramo de mayor de 65 años, seguramente que ya están en tratamiento muchos de estos individuos que aparecerían aquí, ya están en tratamiento y por eso su colesterol es menor que en los tramos de 46 a 55 o de 56 a 60. Vale. Si viésemos estas mismas gráficas para el peso, tendríamos exactamente las mismas curvas. Estaremos viendo exactamente las mismas curvas por meses. Con todo esto, ¿a qué os quiero llevar realmente? Que como hemos visto, la edad influye de manera clara en la salud de las personas, ¿vale? Y en cada uno de los parámetros que miramos, al final no nos vale mirar medias generales, sino que tenemos que centrarnos y fijarnos muy bien y más cuando la población laboral cada vez se va envejeciendo más y España además es un país que cada vez va envejeciendo más, pues dónde poner el foco, en qué franja de edad poner el foco realmente a la hora de elaborar campañas saludables, por ejemplo. Y luego los hábitos influyen muchísimo también, cómo afecta tanto a lo largo del año como la evolución en el tiempo, ¿no? Es decir, hemos visto en esas gráficas que tanto glucosa como colesterol, que os he puesto como ejemplos, están incrementándose año a año y además cómo influyen a la hora de los meses realmente del año donde se están dando. Con todo esto, al final, a nosotros nos sirve mucho para poder armar programas de empresa saludable. ¿Qué realizamos en los programas de empresa saludable? Pues lo que tenemos es un concepto paraguas en lo que engloba todo lo relacionado con la salud y bienestar de los empleados, y no solo de los empleados, sino también incluso de las familias, ¿no? Intentando agrupar también de esa manera la salud del individuo, ¿no? Como decía antes. Programas únicos, sencillos, dinámicos, con una app que ahora os enseñaré también, en el que intentamos focalizar las necesidades y problemas que se dan y cómo focalizamos eso, pues con los datos que analizamos precisamente. Paquete completo con unos indicadores para medir la evolución de los mismos y gestionando todas las áreas de seguridad, salud y bienestar en la empresa, ¿no? Desde los servicios médicos a la propia restauración y cafetería, o las máquinas de vending, porque está muy bien que se desarrolle un programa de empresa saludable en una compañía, pero que las máquinas de vending a lo mejor solo vendan patatas fritas y bollería industrial empaquetada. Pues, lógicamente, hay que cubrir todos los aspectos. Gestores de espacios deportivos, seguro de salud o cualquier actividad y servicio relacionado en ese sentido. Al final lo que hacemos es analizamos la evolución inicial de la compañía, definimos qué objetivos, implantamos estos programas y campañas, analizamos la eficacia de estos programas e incluso podemos llegar a la certificación de sistemas. Me voy a quedar el punto aquí, más atrás, analizamos la eficacia y la evidencia de los sistemas.
Si realmente nos preguntásemos cuándo sería óptimo implantar realmente un programa de empresa saludable, por ejemplo, para la disminución de colesterol, ¿en qué mes podríamos implantarlo mejor? ¿En enero que tenemos el pico de colesterol o en septiembre que tenemos la vuelta de vacaciones? Pues lógicamente, por las gráficas que hemos estado viendo antes, lo lógico sería implementarlo en septiembre, porque lo que queremos ver realmente es que esas curvas de esas alteraciones de determinados parámetros no sean curvas, no vayan anunciándose esa curva tanto, sino que realmente aplanar esas curvas y conseguir un valor medio mucho menor. Si implantamos un programa de empresa saludable en enero, en este caso, por ejemplo, de colesterol, como hemos visto la evolución de cómo es el colesterol por meses, vamos a tener de forma natural una disminución del colesterol, pero no vamos a saber muy bien si realmente es porque estamos implementando muy bien ese programa de empresa saludable o porque naturalmente, por hábitos que siguen todos los individuos, el colesterol baja de enero a julio prácticamente, por la Semana Santa de por medio que tiene un pequeño ascenso, baja de forma natural. Entonces, ya os digo que todo esto al final lo que nos sirve es para analizar todo esto. Bueno, este sería el vídeo que tenemos para la app de defensa saludable. Intentamos que sea de una manera amigable también poder tener los diferentes usuarios. Voy un poco justo de tiempo, vamos a dejar esto y vamos a hablar de avances de investigación. Estamos ahora mismo con todo lo que hemos estado viendo esta mañana también de modelos de IA con LLMs para poder identificar también lenguaje natural, pues estamos muy ilusionados de que estamos prácticamente terminando ya el proyecto en el que hemos conseguido implementar para poder realizar análisis mucho más complejos usando el lenguaje natural desde nuestra área de I+D, desde nuestra área de dirección médica, para poder buscar relaciones mucho más rápidas de alteraciones de parámetros y poder analizar no solo parámetros analíticos, sino, por ejemplo, como hemos estado viendo esta mañana, también con la intervención de Juan Martínez de Lins, alteraciones en osteomusculares, por ejemplo, y poder ver cómo se relacionan esas alteraciones osteomusculares que determinan al final enfermedades profesionales, en muchos casos, cómo se relacionan con cualquier otro parámetro. ¿Vale? Lo que vamos a poder conseguir con este modelo que hemos implementado es poder preguntar de forma natural a nuestra base de datos directamente por prompts que utilizamos al final el modelo tipo ChatGPT directamente de este tipo. Y podríamos preguntar, por ejemplo, para sujetos que tenían alteración de colesterol hace 5 años, ¿cuál ha sido la evolución de este valor en los últimos años? Y que muestre gráficamente por años estas características de su colesterol en años posteriores. Estos análisis que parecen sencillos, tendríamos que estar pegados a nuestro equipo de sistemas a su vez para que nos fuese montando realmente poder realizar esta analítica y poder sacar esas conclusiones que realmente no sería de forma sencilla, ¿no? Otro ejemplo que podríamos tener aquí también es analizar el porcentaje de alteración en glucosa en los últimos 4 años, teniendo en cuenta la edad del sujeto, el sexo y la provincia a la que pertenece, para ver si entre diferentes provincias podemos tener también seguro, y así lo hemos analizado ya también con la herramienta que teníamos antes, vemos que sí que existen esas relaciones. Incluso buscar realmente relaciones con otros parámetros, como puede ser la agudeza visual, ¿no? Que si hay relaciones entre los sujetos con esta alteración de glucosa, con su agudeza visual, porque lógicamente cuando va avanzando también esta diabetes puede verse también alterada esa agudeza visual. Otros ejemplos que tenemos aquí, pues podríamos tener aquí, por ejemplo, esto, ¿no? Que teniendo en cuenta factores de síndrome metabólico, siendo esto lo que influye en el síndrome metabólico, perito abdominal, triglicéridos, el HDL, la resistencia insulínica y la hipertensión, pues que me segmentase el examen de salud de un año concreto con sujetos que han tenido 5 factores de síndrome metabólico, 4 o 3 alterados y qué porcentaje supone contra el total de esos exámenes de salud. Y si ha habido modificaciones relevantes de esos porcentajes en los últimos años, ¿no? Incluso preguntándole por el propio sexo. Esto al final lo que nos hace es que seamos mucho más ágiles en realizar todos estos análisis
Y creemos que esto va sin duda a suponer una mejora en tiempo mucho más rápido que lo que hemos podido ir realizando hasta. No quería también dejar de comentar dato que lógicamente además estamos en la jornada también de profesionales. Como decía, nosotros recogemos más de 2 millones de exámenes de salud al año y sin embargo tenemos algo menos de 250 propuestas de enfermedad profesional en cada uno de los años también. El porcentaje realmente es bajísimo. Yo creo que hay uno de los problemas que al final estamos teniendo, como también indicaba Juan Martínez, es el cómo se terminan recogiendo estas enfermedades profesionales. Nosotros no tenemos la certeza, nosotros solo hacemos una propuesta. Desde un servicio de prevención ajena no podemos hacer más. Tampoco. Lógicamente, quien luego habilita y quien luego determina que eso realmente es una enfermedad profesional son las mutuas de accidentes y nosotros únicamente hacemos esa propuesta. Pero realmente los valores que tenemos son muy, muy bajos. Estamos también intentando, lo que pasa es que ahí se nos complica también muchísimo el tema por temas de protección de datos, aunque, como decía también al principio del todo, no tampoco tendría demasiado sentido llegar a analizar el individuo concreto, si lo que queremos ver son tendencias y cómo se relacionan esas alteraciones también, el ver que al final, tener unos determinados parámetros alterados en el examen de salud pueden llevar a terminar en una enfermedad profesional o en un absentismo. Lo que pasa es que nosotros no llegamos a, lógicamente, luego poder tener el dato realmente para poder cruzar de cómo ha terminado el proceso de esas alteraciones en ese posible absentismo o en esa enfermedad profesional. Entonces, lanzo el guante ahí simplemente que sería más que interesante poder tener datos anonimizados con los que cruzar realmente y poder ver cómo terminan esos procesos y poder buscar realmente estas relaciones, ¿no?, que puede haber entre los datos previos del examen de salud a realmente que termine eso en una enfermedad profesional o en proceso. Agradeceros, como he hecho ya al principio, y nada, yo os dejo mi contacto de LinkedIn por si queréis contactarme y tenéis cualquier duda, pregunta, etcétera. Que además, al ser el último, me temo que esas preguntas por correo electrónico pues probablemente lleguen en menor medida. Así que nada, muchas gracias a todos.